Bona tarda. Se sent bé per allà al fons? Sí? Soc la Marta, estaré presentant aquesta primera taula. Jo formo part de l'Observatori del Deute en la Globalització, que és l'organització que organitzem aquest esdeveniment d'avui. Començaré amb unes qüestions tècniques molt ràpides. La primera és que l'esdeveniment serà en 3 llengües, en català, castellà i anglès. I tenim traducció simultània de l'anglès al català i del català o el castellà a l'anglès. Si algú necessita traducció i no ha agafat el pinganillo, no sé com es diu ara, que passi per la Júlia i us el donarà. Segona cosa, volia agrair també a les companyes de Koinos, que són les que a cada esdeveniment que fem ens ajuden a entendre'ns entre nosaltres i és molt important aquesta tasca. Així que gràcies, moltes gràcies David i Laura? Perdó. Laia, gràcies. La segona cosa és que als vostres seients heu vist un paperet. Des de l'ODG tenim un protocol d'abordatge contra les violències en perspectiva interseccional. Llavors el posem a disposició de vosaltres durant aquest esdeveniment. En cas que sentiu alguna necessitat podeu contactar amb l'IEDU, que és la persona que està allà amb els llibres. També hi ha un correu electrònic que ens ho podeu fer arribar. La tercera cosa és que si no heu passat per la taula d'inscripcions, després us demanarem que ho feu perquè necessitem les vostres signatures. També trobareu un QR per fer la valoració de l'esdeveniment, que això ens ajuda molt també per millorar els aspectes de l'organització, que teniu publicacions gratuïtes que podeu agafar també de l'ODG. També tenim el llibre que ha portat en Hamza, que el trobareu allà darrere, que també el podeu agafar i fer una donació. I per últim, també que l'ODG som una organització, som una associació que ens estem convertint ara a cooperativa. Si us agrada el que fem, si teniu ganes de donar-nos suport, també ho podeu fer, us podeu fer amigues de l'ODG fent la vostra contribució, la que vosaltres trieu, i també tenim algun QR per aquí per fer-ho. També ho podeu fer a través de la web. També dir-vos que estem amb ventiladors perquè no funciona l'aire condicionat, esperem que pugueu estar còmodes igualment, hem deixat tot obert, si algú necessita sortir en algun moment doncs feu-ho. I ja està, les qüestions tècniques. Llavors, benvinguts a tots al seminari de l'ODG, construir un antiimperialisme popular. Gràcies a totes per venir un divendres a la tarda, de tancar-nos aquí a intentar pensar juntes una resposta al context geopolític. Per què l'ODG fem aquesta aposta avui? Som conscients que hi ha moltes organitzacions d'esquerres, anticapitalistes, feministes, que estem intentant pensar, analitzar en quin moment històric estem, intentar pensar respostes col·lectivament. Nosaltres avui volem compartir com una preocupació, que crec que no només és nostra, sinó que de totes les que esteu aquí, sobre aquest context i sobre la necessitat de fer una anàlisi que no ens immobilitzi, que ens permeti donar una resposta, que ens permeti pensar què podem fer davant d'això. Estem en un escenari d'agressions imperialistes, com sabeu, rearmament, onada reaccionària amb violències patriarcals, racistes, consolidació de l'extrema dreta en posicions de poder, un ecocidi accelerat, una crisi energètica i del deute, la pujada del cost de la vida. I aquests fets han situat el bel·licisme i el rearmament i l'acaparament de recursos com a pivots de les relacions internacionals, en un món sobreescalfat per l'emergència climàtica que ara mateix sembla que ha acabat en l'oblit. Davant d'això, els estats el que fan és augmentar la despesa militar. I tot plegat en pro d'un model econòmic basat en el creixement infinit, sense tenir en compte els límits biofísics del planeta. I tots aquests esdeveniments, totes aquestes notícies se'ns van acumulant a la retina, a l'estómac, i ens genera diferents sensacions, diferents sentiments que poden anar des de la ràbia, la por, l'apatia, la frustració i la impotència. Nosaltres avui volem parlar de com hem arribat fins aquí. Volem preguntar-nos i respondre'ns sobre com es vinculen tots aquests processos
i quines són les claus per entendre aquest moment històric. Volem veure com podem fer una anàlisi que no ens immobilitzi, no? Com podem reprendre la idea de les transicions ecofeministes en un moment de rearmament i de guerra com l'actual. També volem veure què podem aprendre d'aquestes resistències que estan apareixent a molts llocs del món, des de Minneapolis fins a les fàbriques de Florència i fins a les mines de Súria, i com poden inspirar-nos aquestes lluites per construir futurs més justos. Avui, per respondre a totes aquestes preguntes, hem organitzat dues taules. Primer un diàleg amb en Hamza Hamouchen i l'Olga Rodríguez, després us els presentaré, i una taula rodona després, moderada per la meva companya Anna Selma, que comptarà amb les veus de Zir, activista indígena i queer a Minneapolis, Darío Salvetti, sindicalista i impulsor del col·lectiu Di Fàbrica, i un activista de revoltes de la terra. Tindrem també al final de tot, us demanem que us espereu fins al final perquè tindrem un ponent de luxe, que és David Caño, que farà una cluenda poètica, perquè també creiem que l'art és una manera de respondre en un moment com l'actual. I bé, dit això, us volia presentar a qui m'acompanya avui i em passaré el castellà. Faré les preguntes en castellà. Olga Rodríguez es periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y derechos humanos. Es autora de libros como El hombre mojado no teme a la lluvia, Voces de Oriente Medio, o Yo muero hoy, las revueltas árabes, entre otros. Destacan sus trabajos sobre las revueltas árabes, sus crónicas desde Irak, sus reportajes desde los territorios palestinos, Afganistán, Siria. Ha trabajado en medios como la cadena SER, 4, CNN Plus y es cofundadora del diario.es. Olga ha aprovechado su posición en los medios para hacer de portavoz en favor de los derechos humanos y sobre todo últimamente, y como no puede ser de otro modo, en favor y en defensa del pueblo palestino. Gaza es el centro del mundo, decías en un vídeo. Muchas gracias, Olga, por estar hoy aquí con nosotras. Hamza Hamouchen es investigador y activista en el Transnational Institute, miembro y fundador de la campaña de solidaridad con Argelia y de justicia ambiental del norte de África. Y lo más importante, amigo del ODG desde hace más de 10 años. Sus últimos trabajos han sido relacionados con la denuncia, del colonialismo verde como nueva forma de extractivismo, la defensa de una perspectiva anticolonial y antiimperialista coherente con la justicia climática y la defensa de una transición ecológica que rompa con las relaciones de dependencia entre el norte y el sur global. Podéis encontrar uno de sus libros allí, como os decía. Además, también habla de la relación entre la causa palestina y la justicia climática y sostiene que la lucha contra la ocupación, el extractivismo y la crisis ecológica están profundamente conectadas y no se pueden entender por separado. De nuevo, Gaza en el centro del mundo. Welcome, Hamza, and thank you very much for being here today. Y me dejaba una cosita que quería deciros, que hoy traemos unas voces, ¿no? que son las que han accedido a venir, han podido venir hoy. Os hemos dejado algunas citas por las paredes de otras compañeras que también hablan de antiimperialismo desde otros lugares del planeta con quien hemos coincidido, otras no tanto, pero que también las tenemos como referentes. Y vamos a empezar, si os parece. Como decíamos, nos encontramos en un momento histórico en que el sistema económico capitalista, basado en el crecimiento infinito y la explotación de recursos, está chocando ya con los límites biofísicos del planeta. Esto nos aboca a una crisis global estructural y, en tus palabras, Olga, en el podcast Donde callan las armas, que os lo recomiendo mucho a todas, decías que ante esta crisis el capitalismo decide el camino de la guerra de alta y baja intensidad contra las pobres, las migrantes, y lo concibe como una nueva oportunidad para acumular capital. ¿Qué trae de nuevo esta nueva oleada imperialista? ¿Cómo está interactuando la escasez de recursos en este orden global? ¿Y dónde queda la emergencia climática en este momento? No sé quién quiere empezar de los dos. Bueno,
Empiezo yo. Bona tarda, es un placer estar aquí y compartir esta mesa contigo, Marta, y con Hamza. Decimos que Gaza es el centro del mundo porque es el máximo exponente que muestra cómo las élites en el planeta, en vez de buscar un plan alternativo al plan actual, siguen una huida hacia adelante pensando que van a ser esa minoría que se va a poder salvar, ¿no? El resto, pues en muchos casos es concebido como población sobrante, que en muchos lugares es concebida como matable, como en Gaza, o como expulsable, como las personas migrantes, ante las cuales Europa, por ejemplo, externaliza cada vez más sus fronteras para que mueran cada vez más lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias, pero también es población sobrante pues esas nuevas bolsas de gente que está condenada a la exclusión social a través de estas políticas que priorizan la guerra y arrinconan los intereses de las mayorías sociales. Y cuando digo guerra, hablo de guerra de alta intensidad, de baja intensidad, represión, control coercitivo, guerra en las fronteras, como una apuesta, es el modelo de las élites que apuestan por esto como un medio para acceder a recursos energéticos, a yacimientos, control de rutas para transportar esos recursos, ya sean minerales críticos, tierras raras, por supuesto gas y petróleo, pero también conciben esa guerra como un fin en sí mismo, como un objetivo en sí mismo, porque ante la sobreacumulación de la riqueza y los excedentes, encuentran en la guerra el negocio para mantener, por un lado, el ritmo vertiginoso de producción y consumo y por otro, para dar salida a esos excedentes, apostando por lo que algunos economistas llaman el keynesianismo militarista, ¿no? Entonces, hay un rearme que supone una escalada, porque si dejas en un almacén las armas se estropean y envejecen, con lo cual hay que darles salidas. Eso supone una escalada en algún lugar del mundo. Adquieres armamento para usarlo o para revenderlo. Eso es la guerra en algún lugar, ¿no? Y vacías el almacén para volver a llenarlo, porque solo así funciona ese negocio. Y eso es lo que estamos contemplando en muchos lugares, con un ingrediente nuevo, que es en Gaza, donde se introduce por primera vez, que es un genocidio algorítmico en el que se usa la última tecnología y la inteligencia artificial para matar a grandes masas de población, y un territorio que además va a ser usado como un laboratorio para vigilar a cada una de las personas en cada uno de los pasos cotidianos que da, físicos y económicos, también a través de las transacciones más cotidianas como puede ser la compra de pan. Eso es un autoritarismo a través de las nuevas tecnologías y un control colonial 2.0 que en Gaza se está experimentando ya y se está probando, también con lo que se llama la reconstrucción, que, a través de lo cual van a construir líneas de resorts al lado del mar, por un lado, y al mismo tiempo, a través de la guerra, hacen negocio. En estos momentos, mientras estamos hablando aquí, el ejército israelí ya ocupa el 63,5% del territorio de la Franja de Gaza. Y Netanyahu decía hace pocos días que van a ocupar el 70%. Están arrinconando cada vez más, apelotonando cada vez más a una población que lleva un genocidio sobre sus hombros y que además está destinada a habitar la parte de territorio de la Franja de Gaza que es desértica, baldía. Las tierras agrícolas y las zonas más capaces de producir están ya bajo la ocupación militar israelí. Por eso Gaza lo cambia todo, porque son nuevas dinámicas y porque además a través del genocidio Israel, Estados Unidos y sus otros grandes aliados, que son Reino Unido y la Unión Europea, han contribuido y han facilitado nuevos espacios de impunidad. Estábamos en un planeta con un doble rasero, lo sabíamos, pero los espacios de impunidad ahora, ese paso que se ha dado, facilitando un genocidio que por primera vez la humanidad ve en tiempo real a través de sus propios teléfonos, eso lo cambia absolutamente todo. Me quedo aquí y luego seguimos. Do you hear me well? Okay, great.
Let me remove this. First of all, I would like to thank ODG for giving us that space to reflect and exchange together. So thank you. I'm really delighted also to be sharing the panel with Olga. And I'm happy to see all of you here. I'm sure that we're going to have a good exchange this evening. So to answer the question, what is new about this imperialist wave or new imperialist phase, I think I prefer to start by saying something about what is imperialism, because I think there are multiple definitions, and in fact, there is an intense and rich debate, intellectual debates around various conceptualizations of imperialism. Some of it is very healthy, some of the other is very sectarian and dogmatic, but I think there is a huge literature around what imperialism means, and it continues to be elaborated further and further and further. For me, imperialism is a global economic and political system of domination, which is related to the global expansion of capitalism, and that's how, imperialism came about, through colonialism and through other means. I'm influenced by the dependency, the Marxist dependency and word system theory that sees the global economy as a single unit rather than an addition of national economies. And in this single unit, you have the global north, the imperialist powers, exploiting and dominating what we call the peripheries, the global south. So basically, the underdevelopment that we are seeing in the peripheries in the global south is not lack of development per se, but is the flip side of the development of rich nations. And in here we have important books that show how the underdevelopment of the global south led to the development of the north. Walter Rodney, in his book, How Europe Underdeveloped Africa. Also Eduardo Galeano talking about Latin America, open veins of Latin America. And what happens since colonial times and through the agenda of what is called free trade is that the global south, countries in the global south, have been inserted into the global capitalist economy from a subordinate position, basically forced to extract and export natural resources cheaply and in a raw form while importing high added value industrial products and technologies. This is what people call an equal exchange, enshrined through, first of all, the cheapening of labor in the South, the undervaluing of labor in the South. That leads to a huge flow of wealth coming from the South to the North. And that asymmetrical and unequal relations continue till today, and this is the cause of the underdevelopment of countries in the South. So imperialism works as a global system, and it is basically monopolistic in nature. So capitalism right now, the global capitalism, is not what they say, free trade, fair competitions. It's not true. It has been always monopolistic, since its inceptions. Monopolies over technology through, the intellectual property regime, monopolies and dominations of financial flow through the domination of international financial institutions like the IMF and the World Bank, monopoly over military power and military dominance and supremacy. We have also monopoly on, ideological tools of the state, media and education, but also an unfettered access to natural resources. These are, the 5 monopolies identified by, the dependency and word system theory. I just wanted to give that brief overview so you can see where I'm coming from in terms of my conceptualization of imperialism. Now, what is new about this new phase of imperialism that we are seeing right now? For me, I think I identified 4 elements, and I'm sure there are others, but these are the main ones that
that I think are relevant to our discussions today. First of all, the unipolar moment that we've seen since the collapse of the Soviet Union in the early 90s is disappearing. So we remember that in the early 90s, there were some deluded analysts that were talking about the end of history and, you know, the victory of the so-called free world and American supremacy. Anyway, that narrative has been proven wrong, and we are seeing a move towards multipolarity with its own contradictions and tensions. And in here, we need to talk about the rise of China in the last 2 to 3 decades. China is becoming a huge economic power, really significant one. The rise of the BRICS, some emerging economies wanting to have a share in the global economy and wanting to negotiate the terms of their insertion into that global order. And that creates intense geopolitical and geoeconomic competition about who dominates technology, who dominates trade, who dominates maritime routes, who dominates the new green value chains, and who controls critical raw minerals and green technologies. We are seeing this, and China is really advanced, and the West is reacting to that through protectionist policies. So free trade for the global South, they force the global South to open up their economies, but they do the opposite here in the North and in the US. And that geopolitical and geoeconomic competition is accompanied by an intensification of imperialist dynamics, militarism, wars, and the move towards more blatant use of force and cruel violence. And Olga mentioned, you know, the genocide in Gaza. The genocide in Gaza is a testimony to that, because it concentrates the ugliness and the contradictions of the capitalist and imperialist system in a short span of time, and in a small space, which is what we call, you know, the Gaza Strip. The third element, which is the collapse of the liberal facade. In the last 3 decades or so, you know, imperialism and the system was operating through the so-called human rights, interventionism to safeguard populations, democracy, and all. So that facade is just collapsing in front of our eyes. We are seeing a move towards neo-fascism in various parts of the world. And then the fourth element, which is the last one, this new phase operates in an intensified ecological and climate crisis. So we are seeing many ecosystems either already collapsed or collapsing. And that system is just failing to address that crisis. Muchas gracias. Comentabais, Olga, hablabas de impunidad, ¿no? O sea, todo lo que comentáis y lo que hemos hablado antes del contexto, ¿no? Se enmarca en un sistema que está soportando o está actuando con impunidad ante estas dinámicas. ¿Cómo se explica el silencio y la inacción institucional de algunas estructuras de poder, ¿no? Mencionabas la Unión Europea, por ejemplo, pero no solo es Gaza, que sí, ¿no? También es Venezuela, es Irán, es el caso Epstein, es toda una serie de cosas que, ¿no?, vemos en las noticias y que nos preguntamos cómo puede ser que esto esté sucediendo y que no hayan cambios políticos, ¿no?, o que las estructuras de poder estén en silencio, ¿no?, ante estos eventos. Porque hay una coordinación entre las élites. Hablamos del sur global y del norte global, que tienen intereses diferentes, sus mayorías sociales, pero las élites a menudo están coordinadas, con lo cual forman parte. Cuando la relatora de Naciones Unidas para Palestina emite su informe sobre la complicidad del genocidio, titulado El genocidio en Gaza, un crimen colectivo, señala la complicidad de 64 estados en diferentes niveles, pero son estados que han facilitado, que han contribuido de alguna manera a permitir el genocidio o incluso a que ese genocidio pudiera ocurrir de manera acelerada. Hasta hoy, porque no se han adoptado las medidas pertinentes, que muchas de ellas las señala el derecho internacional, que se está violando por parte de todos los estados que no han actuado ante un genocidio, que son la mayoría, pero
también hay otras medidas que no las incluye el derecho internacional, pero que por sentido común serían igual de necesarias y que tampoco se han adoptado, ¿no? En ese modelo que mencionábamos ambos, y estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Hamza y me parece muy interesante, lo que tenemos que subrayar es que en vez de abrazar un cambio urgente que tenía que haber ocurrido ya hace mucho y de trabajar por ello, las élites en esa huida hacia adelante están dispuestas a exprimir hasta la última gota del planeta, cueste lo que cueste, a costa del planeta y de la humanidad, con las consecuencias que eso tiene. Y no hay plan B. O sea, es que además en esta distopía que estamos viviendo, el plan B para algunos es subirse en su nave espacial y huir a Marte, ¿no? Que ya hay incluso una película que termina así, ¿no? Sobre el presente que estamos viviendo. Hablabas de Cuba, de Venezuela, es que todo forma parte de lo mismo. Está muy bien que menciones todo eso, porque no, lo que está pasando en Asia Occidental no está aislado de todo lo demás. Es un proyecto internacional, un proyecto en el que, por ejemplo, una potencia y un imperio como Estados Unidos va de la mano de Israel en Asia Occidental y va de la mano de otros estados y de otras élites dispuestas a ello en Latinoamérica, como por ejemplo ahora pues el mandatario de Chile o Milei en Argentina, ¿no? Poco antes, yo escribí un artículo en enero de este año, cuando se produce el crimen de agresión y el secuestro de Maduro en Venezuela. Aquello estaba contemplado también como un prólogo de Irán. No era un secreto, y lo escribimos entonces e incluso antes, mucha gente, ¿no? Y posteriormente el propio Trump confesaba su interés en las reservas de petróleo de Venezuela, que son las mayores del mundo, y en poder acceder a ellas y en que algunas empresas internacionales invirtieran más en Venezuela para acelerar ese proceso. E incluso Venezuela se veía, por un lado, como un entrenamiento militar para lo que luego concebían hacer en Irán, pero también como una manera de poder asegurarse el acceso a esos recursos naturales, a ese petróleo, que aunque Estados Unidos tiene mucho petróleo, ya se preveía que ante una agresión contra Irán, el estrecho de Hormuz pudiera sufrir bloqueos. Otra cosa es que ellos pensaban que aún así podría ser una ofensiva mucho más rápida, ¿no? Pero no ha sido así. Cuba está concebida de una manera similar en el aspecto de saqueo turístico al plan de reconstrucción presentado por Trump para Gaza, ¿no? Ya estamos viendo como, por ejemplo, hay empresas del Estado español que se han visto obligadas a salir de Cuba porque ya se están haciendo negocios concebidos desde el plano turístico que evidentemente van a destrozar toda una zona rica del planeta virgen en Cuba para poder construir allí también, ¿no? Entonces, todo tipo de negocio, ya sea a través del negocio urbanístico, a través de la construcción, a través de lo energético, a través del control de rutas, está presente en todos esos puntos en los que están operando de esta manera en el mundo, ¿no? Y también Estados Unidos muy centrado en el Indo-Pacífico. De hecho, cuando pide a Europa y a sus aliados europeos que se rearmen es porque quiere externalizar, delegar en Europa las tareas que hasta entonces hacía Estados Unidos en esta zona, en Eurasia, para poder centrarse en el Indo-Pacífico. Lo vamos a hacer, vamos a permitir que los dirigentes europeos asuman ese rol con las consecuencias que eso tiene y con lo que supone. Esa impunidad, por tanto, y contestando así a tu pregunta, bueno, una cosa más. Recordemos que en septiembre de 2023, un mes antes de los ataques de Hamás, Netanyahu apareció ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York, mostrando unos mapas que ya había mostrado anteriormente, confesando y no ocultando su proyecto regional, en el que Palestina desaparecía, era absorbida por Israel y había una serie de rutas que él marcaba, que son por las que están trabajando para poder unir Asia con Europa, pasando por territorio palestino y de paso, por supuesto, también eso no lo dijo en la sede de Naciones Unidas, pero también está entre los objetivos controlar los recursos naturales
por ejemplo, el gas que se descubrió hace unos años en las costas palestinas de Gaza. Es decir, no es un secreto. Netanyahu lleva mucho tiempo mostrando esto, ¿no? Y esa obsesión por el control de rutas la vemos también en declaraciones públicas y en los propios hechos y acciones de Estados Unidos, en la voluntad de controlar rutas y estrechos, en la voluntad de poder ejercer ese imperialismo en muchas zonas diferentes, ¿no? La impunidad. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel. Sigue siéndolo a día de hoy. Tiene un acuerdo preferencial con el Estado israelí, no ha suspendido sus relaciones armamentísticas, diplomáticas, políticas, comerciales, económicas. Y a pesar de que ha habido pasos inéditos, insuficientes pero inéditos, el derecho internacional y las Cortes de la Haya han dado herramientas a la política, han dado herramientas a los estados para que actúen, pero no han querido hacerlo. Y ahora, además, desde que comenzó el ataque contra Irán, los ataques en Gaza se han incrementado un 35% sin que apenas aparezca ya en buena parte de los medios de comunicación. Pero los dirigentes europeos saben lo que ocurre en Gaza y saben lo que está pasando en Cisjordania también. La anexión territorial, nuevos asentamientos y en Jerusalén Este. Cada vez hay menos territorio palestino. Los palestinos se están quedando sin tierras. Es un plan de aniquilamiento colonial que conocen y del que son conscientes nuestros dirigentes en esta Europa, en esta Unión Europea. Y ahora hay una complicidad porque están mirando hacia otro lado, confiados en que ya no se habla tanto de ello, confiados en que, lamentablemente, pues hay sectores de las poblaciones europeas que piensan que el genocidio ya fue, ya no es más, y que todo eso ya ha ocurrido. No, estamos en una nueva fase y que es la fase, como alertaba esta semana el periodista israelí Gideon Levy, una de las escasas voces críticas en el país, es la fase previa al exterminio y a la expulsión final, porque se van a quedar en un 30% de Gaza, pero luego ese 30%, ¿quién va a impedir que no sea un 20%? ¿Y quién va a impedir luego que no sea un 10%? Cuando además estamos hablando de un territorio en el que no hay las condiciones básicas para la habitabilidad. Por eso es un genocidio, por eso estamos ante un genocidio. Entonces, esta impunidad afecta a Palestina, a través de la cual las élites europeas, de la Unión Europea, británicas, estadounidenses y otras, se están enriqueciendo y están diseñando proyectos para enriquecerse más aún a través del mal llamado plan de paz de Trump, que habría que llamarlo plan de genocidio y junta de genocidio, porque no vamos a utilizar los términos orwellianos que utilizan ellos, ¿no? Y a través de ese plan de impunidad y de genocidio, lo que está en juego no solo es el presente y el futuro de Palestina, sino de todos los pueblos del mundo. O sea, por eso a Palestina le ha tocado ser clave. Y dependiendo de cómo evolucione eso, esa va a ser el mismo camino para el resto de los pueblos del mundo. Por eso hay tanto en juego. Por eso decir hoy Free, Free Palestine, es decir, Free, Free Europe, y es decir, Free, Free para toda la humanidad. Thanks, Olga, for these words. It's becoming clear that the masks, the liberal masks, have simply fallen. There is no pretense anymore. The Western regime of imperial power is just revealing its true colonialist and white supremacist colors. And actually, in an introduction of my book on Palestine, towards Palestinian liberations, we wrote these words. So I'm going to read them because they summarize the hypocrisy and the double standards. The falsity of the rules-based order, Western hypocrisy, and double standard was no secret for those who wanted to see. For more than 2 years, Western leaders, including Carney, the Canadian minister, have actively supported a genocide in Gaza, arming it, funding it, and providing cover for it, while simultaneously claiming the importance of defending Ukrainian human rights and sovereignty.
They had no qualms about Gaza being erased from the surface of the earth. They cheered when Lebanese, Iranians, Yemenis, and Syrians were relentlessly bombed. And they didn't shed a tear when the US kidnapped the Venezuelan president Nicolas Maduro in a blatantly criminal act. Rather, what prompted the Canadian minister's widely praised speech that he gave at Davos was the fact that Donald Trump began to talk about applying the same standards of might makes right to Western allies, such as Canada and Denmark. After showing that the law is optional, depending on the identity of the aggressor and the victim, it seems Carney and other Western leaders are finally waking up to the realization that the rules-based order is a fiction. This fiction has been shattered in front of their eyes as they watch the imperialist-in-chief, Trump, punish them with stifling tariffs and bully them through humiliating harangues and injunctions. This whole episode recalls Aimé Césaire's observation that what the Europeans cannot forgive Hitler for is the fact that he applied to Europe colonialist procedures which until then have been reserved exclusively for the Arabs of Algeria, the Coolies of India, and the blacks of Africa. Césaire explained that before Europeans became victims of Nazism, they had been its accomplices. They shut their eyes to it, legitimized it, because until then, it had been applied only to non-European peoples. So I think dehumanization and racism is part of the answer when it comes to the silence and complicity. Realmente, ¿no? Esta diagnosis nos pone los pelos de punta, ¿no? Aunque lo sepamos, aunque lo veamos en los medios, ¿no? Cada vez que vamos a una charla, ¿no? y escuchamos la realidad, ¿no? Bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Somos conscientes que este contexto necesita respuestas a la altura, ¿no? Desde el ODG hoy hemos apostado por este título, ¿no? Construir un antiimperialismo popular, entendiendo que necesitamos movimientos y luchas que articulen una confrontación con el orden geopolítico, pero que también transformen las formas de producción y reproducción, orientadas a superar las dinámicas de acumulación y que sostengan las vidas y defiendan a las clases populares. Muy fácil, ¿no? O sea, como... eso implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se va a resolver generando de nuevo extractivismo, ¿no? en el sur global. La buena noticia es que ya está pasando, ¿no? Están surgiendo esas luchas, esas respuestas. En la mesa de después veremos algunas de ellas. Pero como respuesta también a este imperialismo y de los recursos y a la necesidad de esta reindustrialización verde, Hamza, tú en tus artículos, en tus ponencias, citas este concepto de desconexión de Samir Amin, que se refiere a una desconexión del sur respecto al norte, como una fórmula de ruptura con una lógica de dominación imperialista. ¿Cuáles creéis que deberían ser esos movimientos, esos procesos, esos cambios necesarios para romper con esas dinámicas imperialistas y neocoloniales? ¿Qué tenemos que empezar a hacer, ¿no? Desde las estructuras de poder hasta las clases populares? Yeah, I talked earlier about how the monopolistic global capitalism is fundamentally rigged against the global south. So trying to catch up, as you know, the global north is telling the global south, is an illusion in itself, because that system is built to underdevelop and extract wealth from the south. So in that respect, Samir Amin, he's an Egyptian Marxist, proposes this framework of analysis called delinking. I think in Spanish could be around deconnection or something like that. Delinking means delinking from that fundamentally rigged global economy to build inward-looking autonomous economies
that start with the needs and priorities of the local people first. So you build a sovereign economy. That starts with matters like food sovereignty, industrialization, mastery of technology, challenging dominant forms of private property, rejecting green grabbing and resource grabbing, and so forth. Delinking is not about economic isolation or autarky, but it is a rupture with the logics of imperialist domination. Like you change the equation, you change the terms of the game. So you create economies that work for communities and people in the global south. For me, delinking is just a way towards, the socialist transition. So for it to succeed, it needs to break with the logic of capitalism and create an opening for socialist revolution. And it cannot happen in one country. So we need political and economic regional integrations in various parts of the world that is not subordinated to imperialist globalization. And the forces to do that is working people in their breadth and diversity. From urban to rural areas, we talk about the peasantry, we talk about the precarious workers, informal workers, industrial workers, but also unemployed people. And in here, we need to center the question of social reproduction and care, because it is fundamental for an emancipatory project. That needs to happen at international level, not just in one country. Es muy interesante lo que dice Hamza y me hacía pensar en cómo, por ejemplo, ha cambiado la necesidad que el Estado colonial israelí tenía hace unas décadas de la mano de obra barata y semiesclava de Palestina y cómo ha ido sustituyéndola precisamente porque era capaz de rebelarse por otra mano de obra de otros lugares, procedente de otros lugares e incluso además también beneficiándose de la tecnología y del hecho de que actualmente en muchos sectores ya no se necesita mano de obra, ¿no? Y acá esto también nos obliga a pensar en todos los cambios que se están dando, en toda la disgregación y separación que hay de las masas trabajadoras, que, por ejemplo, en el Estado español ya no hay, o en otros muchos lugares pues ya no hay esas grandes fábricas donde los trabajadores estaban juntos, era un lugar de encuentro donde son explotadas, pero al mismo tiempo también es un lugar de encuentro donde pueden organizarse juntas, ¿no? Cada vez hay más empleos en los que teletrabajamos, en los que no estamos juntos, en los que alternamos. Entonces no hay ni siquiera un espacio de encuentro. Por supuesto, si no hay empresas con un número determinado de trabajadores, pues en muchos lugares incluso se impide la creación de sindicatos. Todo esto va en nuestra contra, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que este modelo va a seguir buscando esa senda en la que cada vez más haya gente condenada a estar en los márgenes, desempleada y por lo tanto sin la capacidad de movilizarse haciendo huelga. Y aquí voy a una de las herramientas esenciales. Todos los barcos con armamento a Israel que han ido durante todo este tiempo a alimentar el genocidio, ¿qué habría ocurrido si todas las personas trabajadoras en los puertos y en las navieras hubieran hecho una huelga masiva? Eso no habría ocurrido. Es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. En Nápoles y en algunos otros puntos, incluso también acá en Euskadi, por ejemplo, ha habido paros de 1 o 2 días. Y eso está muy bien, pero es insuficiente. Se necesita un mes o incluso meses con el precio que eso supone para la gente que hace huelga, ¿no? Que ya sabemos cuáles son las consecuencias a día de hoy. Pero no debemos despreciar esas herramientas que tenemos. La organización internacional, la coordinación que ha habido, por ejemplo, en estos 2 años y pico de genocidio internacionalmente entre sectores multidisciplinares que antes no estábamos conectados, es muy interesante y es muy importante y tenemos que seguir ahondando en ella. Estos espacios de pensamiento, las cooperativas para pensar y para actuar y ser conscientes de la importancia de la educación y de la transmisión. Cuando hablo de educación hablo de la propia comunicación, porque en la comunicación hay una educación diaria también, ¿no? Yo como periodista soy muy consciente de eso. ¿Qué colgamos en las redes? ¿Qué decimos a los demás? ¿Qué decimos a los vecinos o a la frutera cuando vamos a comprar por la mañana? ¿Qué decimos dentro de toda nuestra propia familia? Transmitir
que siempre podemos hacer algo, desconfiar totalmente de quien nos dice que eso no se puede hacer, porque ese es el pensamiento gris, plano, opresor, no sé quién lo llamaba el otro día, hablar diplomático, ¿no? Quien habla diplomático dice, no, estos son los márgenes, me han dicho que esta es la plantilla y no nos podemos salir de aquí. No, no, siempre nos tenemos que salir de aquí. Y ahora más cuando la extrema derecha está desbordando y rompiendo todas las líneas rojas, que no venga nadie a decirnos que es que tiene que haber líneas rojas y no podemos y no toca pedir más libertades y más derechos. Precisamente ahora es cuando toca pedirlo absolutamente todo. Por lo tanto, transmitir la idea de que nos educan para que seamos sumisas, nos educan para que seamos obedientes y se necesita una desobediencia colectiva, masiva, consciente y constante. Y esa movilización, que por supuesto no viene desde la ingenuidad, y creo que acá las tres personas que estamos aquí somos muy conscientes, yo he sido testigo de crímenes de guerra y soy consciente e incluso puedo decir que víctima de esa impunidad, ¿no? Como otras muchas personas en el mundo. Entonces no hablamos desde la ingenuidad, hablamos desde la conciencia de la necesidad, de la urgencia y desde la conciencia de que siempre cualquier paso cuenta y desde la conciencia de que si invitamos a la desafección ya estamos perdidos y aplastados. Si invitamos a la esperanza como disciplina, estamos invitando a la movilización. Entonces, por ejemplo, y con esto termino, en el Estado español ha pasado algo con respecto al cambio de la política comunicativa del gobierno y algunos pasos que se han dado para que supusieron la aprobación de un embargo que es parcial, que no es total, ha sido muy importante la movilización social en todo el Estado. Pero incluso también las encuestas, es decir, nuestro propio pensamiento y nuestra propia confesión a una casa de encuestas a la que se le encargaron encuestas internas, incluso eso cuenta, porque cada una de las personas que estamos aquí contamos y cuando llegan porcentajes a presidencia en los que resulta que hay el 80 o el 85% de la gente que está pensando y diciendo que es que hay que hacer algo y movilizarse, eso puede tener una consecuencia, que a lo mejor solo es un envoltorio bonito sin todo lo necesario dentro o solo con un poco, bueno, pero ya es más que nada, es un impulso, es un inicio, es algo, ¿no? Y tenemos el ejemplo del propio conocimiento de la historia, ¿no? Tiempos pasados súper duros, si no hubiera sido por todos aquellos sectores que resistieron, que se movilizaron y que se organizaron, pues quizás hoy no estábamos aquí hablando de todas estas cosas públicamente, ¿no? Gracias, Olga. Gracias, Hamza. Mencionabas la educación, Olga. Hoy ha habido huelga de la comunidad educativa. Las compañeras llevan, ¿no?, un mes entero casi saliendo a la calle para defender la educación pública. Queríamos mencionarlo también porque es importante. Y nada, en realidad se nos ha acabado el tiempo, pero queríamos dejar 10 minutos para las preguntas del público. Serán 10 minutos, ¿vale? Así que sí. Tenemos 2 aquí, igual 2 más y cerramos, si alguien más quiere. Son breus, ¿no? Sí, breves, porfa, breus. Bueno, muchas gracias. Rápidamente, el análisis del imperialismo, lo que dice Hamza, sí que es muy importante, hay muchas cosas que se podía matizar. Creo que el punto clave es que el imperialismo no es solo Estados Unidos, no es solo invadir, es muchas más cosas y por tanto el imperialismo es un sistema mundial que incluye Rusia, China, Unión Europea. La solución al imperialismo no es otro imperialismo, sino, que decía Hamza al final, la lucha desde abajo, el ejemplo de la magnífica lucha de educación. Segundo, la necesidad no solo de hacer los análisis, sino también organizarnos. En esta ciudad, hace 25 años, salimos 1 millón de personas a la calle contra la guerra de Irak. Ahora hemos salido contra el genocidio, pero nada que ver. Y en el movimiento antiguerra en general, la cosa va muy floja. Entonces, un reto que tenemos como movimientos y gente de aquí, bueno, la gente que somos aquí a Catalunya, tenim molta feina per fer d'impulsar aquest moviment. I l'últim punt, per ser breu, el que Olga deia de Gaza,
que volen convertir la costa en un camp de vacances per als ultrarics, estan intentant el mateix a Albània. Aquests dies hi ha protestes enormes a Albània contra la creació d'una zona de vacances per superrics que impulsen la filla de Trump i el gendre de Trump, i la gent està sortint massivament dient que basta ja, no ho volem. Això és una esperança. Bueno, gracias, buenas tardes. Pues felicitarles porque han hecho una gran exposición. Yo sigo mucho a Olga Rodríguez y la admiro por el trabajo tan magnífico que ha hecho, ¿no? Esa voz que le da a la causa palestina. Y bueno, yo quisiera preguntarles lo siguiente, ¿no? A los dos. Evidentemente el sistema unipolar ha terminado y la llegada sobre todo de China al escenario internacional, global, y Rusia ha generado como la ira, ¿no? Yo pienso que la ira de Estados Unidos, al punto de que ahorita pues América Latina también está en una amenaza constante. Yo soy mexicana y me preocupa mucho la situación porque me da miedo que sea el inicio de una primavera árabe, inventando que hay gobiernos que son narcoestado, lo cual es totalmente una mentira, como lo hicieron con Oriente, ¿no? Que decían que eran gobiernos terroristas, ¿no? Y esto de las guerras proxy, ¿no? Que Estados Unidos e Israel se han encargado de ir introduciendo en varios países y regiones, a mí me preocupa. Mi pregunta puntual es, ¿ustedes creen que, bueno, ya lo dijo Olga hace rato, ¿no? ¿Aquí hay un preámbulo o es un punto de inflexión, un cambio fuerte de paradigma con lo que está pasando en Palestina? Mi pregunta es si esto puede ser el inicio igual del desmantelamiento de una primavera árabe en América Latina y luego pueda pasar también en África y en Asia y en otras regiones. Gràcies. Gràcies. I alguna pregunta? Haurem de fer... A veure, quantes en podem fer? Havíem dit dues, però hi ha tres, no? Si són superbreus, però molt breus. No és per res, és perquè puguem tenir després temps. Ara veig 4 mans. Aquí hi havia tres, jo he vist tres. Algú haurà de cedir. Gracias. Bueno, gracias Olga y Hansam. També, perdó, després hi haurà també torn després de la taula, per tant, també podreu parlar aleshores. Quería preguntar un poco cómo, para mí personalmente, hablando del genocidio, el genocidio de la mujer a nivel internacional existe y su máxima expresión personalmente para mí es Afganistán. Ahora, ¿cómo creéis que esta invisibilidad, ¿no? Y este país y lo que está ocurriendo ahí está afectando en toda esta coreografía perversa y psicopática que estamos viviendo? Hablo como mujer blanca occidental, con lo cual soy consciente que soy privilegiada, pero sí siento que como mujer, también como madre, pero simplemente como mujer, tengo además de vulnerabilidad, tengo una fuerza importante en todo esto, vamos. Saber un poco la opinión. Super. Si pot ser més breu encara, la següent. Vale, superbreu, Marta. Jo faré tinc dues preguntes. La primera, m'agrada molt que s'hagi entrat amb la qüestió del capitalisme digital i algorítmic i crec que això com que té unes implicacions que potser no estem acabant de veure cap aquí a l'estat espanyol. O sigui, crec que a Palestina s'estan utilitzant unes coses que després vindran cap aquí i com si podeu entrar en aquest element. I l'altra cosa també superràpida, m'ha agradat molt que sortís a la qüestió de la Xina, perquè crec que és un actor que cada cop té més pes i que justament a través del deute i a través de les relacions d'intercanvi comercial amb alguns estats, potser BRICS, potser d'Amèrica Llatina, que no s'estan prestant molta atenció, però sobretot al nord d'Àfrica, ha anat guanyant molt de pes i que aquí, sobretot a nivell de l'estat espanyol, som zero conscients i només pensem en estan electrificándolo todo. Vale, us sembla... Sí.
No, gràcies, que els dos, la Cielo i l'altre, que teniu preferència per la propera ronda per fer, Sí, per fer val, preguntes. d'acord, Gràcies. gràcies. Em sap greu, és que era ambiciós i si després us voleu quedar més temps, doncs ens quedem. Vale, doncs si queréis responder estas... Sí? How much time do I have? All right, okay. So I think I'll try to summarize as much as I can, and I cannot touch on every point, but I think there is your question about the manifestations, the current manifestations of imperialism right now. And I think we did not get the time to go into this in depth, but I think one of the manifestations is clear is the renewal of the Monroe Doctrine. Some people call it the Donroe for the Donald Trump Doctrine, because what he's trying to do is to reassert US influence on the hemisphere, and to consider Latin America as his own backyard in order to push China from there, because China's influence, capital, infrastructural projects, mining projects are growing, so the US imperialism feels that threat. And what that means is increased interventionism. We've seen that clearly in the case of Venezuela. We are seeing that clearly in the case of Cuba. Cuba finds itself on its own right now, and there is a big threat that maybe Trump, if he finishes the war in Iran, he will turn to Cuba. But then there are interferences at the political and economical level as well. Threats against Colombia. We don't know what's going to happen in Mexico. So there is that big threat. What I feel that needs to happen is, first of all, countries coming together, at least progressive governments and progressive forces in Latin America coming together to resist what is happening at the level of the grassroots, but then pushing their own governments to do something about it. It's tough. It's gonna be tough. In my region, the region that I come from, it's utter destruction. What the Palestinians are facing, the Lebanese today, the Iranians, the Yemenis, the Syrians, is utter annihilation and destruction. Like imperialism just in your face, like genocidal violence, displacing like a quarter of the population of Lebanon is displaced right now. A quarter, imagine. And Israel, in the name of ceasefire, still bombs southern Lebanon. Like even the meaning of ceasefire just changes. What do? We need to continue organizing. We cannot think about this in individual terms. As an individual, when we see all of that, yeah, we despair. But we cannot think as individuals in a fragmented way. We need to think as political forces, as movements that go beyond the national level to the transnational level and connect through concrete solidarity. You know, concrete solidarity with Palestine is blocking trade with Israel, blocking shipments of armaments to Israel, blocking energy going to fuel the genocide in Israel. Afghanistan and the question of women oppression. I think the argument have been used by imperialists and imperialist powers, and I remember it very well in various times, either freeing or liberating women or pushing democracy in the South, and then they end up destroying whole countries, whole societies, and empowering the reactionary forces in those countries. I'm not saying that the Taliban is a progressive force. Far from it. It's a reactionary force. But you cannot liberate women through bombs and through bullets. You need to do it in a different way. And I think that needs to happen through grassroots movements, through women's movements being in true solidarity with the women in Afghanistan, the Arab world, but then that needs to be in concrete terms, not by supporting imperialist powers going there and destroying whole countries. Then that would, the women's situation end up much worse than before. You know, that's what they've done in Iraq, that's what they've done in Afghanistan. So I think we need to be anti-war, even including in the feminist movement. I will finish by a note on hope, because in the midst of this catastrophe that we are facing, the
powers of empire and capital are bent on destroying hope and even delegitimizing the idea of resistance. We need to resist the idea of defeatism. We cannot allow defeatism. How do we create hope? Is by connecting with previous struggles of liberation and emancipation. There are multiple examples from the decolonization wave in the 50s and 60s, the third worldist movement, Bandung movement, Tricontinental, and other internationalist experiences that we can learn from, be inspired, and try to create those enduring solidarities that go beyond the national level, because there were inspiring moments at the time. And a lot of people, especially the young generation, do not know about this because those histories are silenced. Their liberatory and emancipatory potential is being erased. And I think we need to connect with that and understand that liberation is a long-term, protracted struggle. It cannot happen overnight. And then, since we are fighting one system, we need really to globalize our resistance and create connections between our movements. And I'll finish by this quote by Frantz Fanon, who deeply influenced and shaped my thinking. He said these words during the Algerian Revolution in 1960, 1961. He said, each generation out of relative obscurity, even at the time, people were feeling despair under colonialism. Each generation, out of relative obscurity, must discover its mission, fulfill it, or betray it. And I think as the young generations that we have now and the older generations, we need to discover that mission and fight imperialism at a global scale. Venga, voy a intentar en minuto y medio, porque Hamza ya lo ha contestado casi todo y muy bien. Simplemente, con respecto al tema de Afganistán, en la Edad Media se justificaban invasiones y ocupaciones en nombre de la necesidad de evangelizar. Luego, en el siglo XIX, en nombre de la necesidad de civilizar. Y ahora nos dicen que es que hay que invadir y bombardear y ocupar y de paso saquear en nombre de la necesidad de democratizar. Y es lo que hicieron en Afganistán durante 20 años. Yo he pasado largas temporadas en Afganistán durante esos 20 años y evidentemente ahí el proyecto no era liberar a las mujeres. Entonces, en nombre de las mujeres se justifican esas acciones imperialistas y esas acciones belicistas, y son un instrumento que lamentablemente demasiado a menudo es un instrumento de quita y pon, ¿no? O sea, las mujeres instrumentalizadas y usadas como algo de quita y pon. Hoy nos sirven para justificar nuestros proyectos depredadores y mañana nos olvidamos de ellas. Y Afganistán, lo que ha pasado en Afganistán es un ejemplo de libro en ese sentido, ¿no? Por eso, en un mundo idílico donde hubiera unicornios volando, podríamos creer que existen misiones militares, vamos a usar esos eufemismos que usan, para mejorar el mundo y salvar a las mujeres y a los oprimidos. Pero no vivimos en un mundo idílico y no hay unicornios volando. Entonces ya sabemos lo que hay, ¿no? Y estamos en un momento de belicismo súper preocupante en el que se estigmatiza, se señala, se arrincona, se criminaliza y se despide a personas por ser voces de paz. Estamos ahí. Eso es un régimen de guerra. Eso pasa cuando estamos en regímenes de guerra. En el pasado incluso los asesinaban. Y a día de hoy también hay lugares en el mundo donde se asesina a la gente por eso, ¿no? Pero acá, en esta Europa del siglo XXI, se está despidiendo a gente, se la está enviando a juicio, se la está acusando de terrorismo, se la está criminalizando, se la está multando o la están apaleando fuerzas de seguridad por decir no al genocidio y por decir no a la guerra. Estamos ya ahí. Estamos ahí, el belicismo y el militarismo absolutamente normalizado y presentado como inevitable y necesario. Y eso solo nos lleva a un lugar, que de hecho ya está ocurriendo. Decía ya al principio del genocidio la relatora de Naciones Unidas, Irene Khan, para la libertad de expresión y de protesta, que el genocidio en Gaza iba a suponer un retroceso
muy preocupante, con consecuencias muy graves a medio y largo plazo para la libertad de expresión y protesta. Ya está ocurriendo. Mirad Reino Unido, mirad Alemania, mirad Francia, pero también aquí hay gente que está pendiente de juicio y las multas que todos los colectivos movilizados asumen son enormes, ¿no? Y, por lo tanto, en este régimen de guerra tenemos que ser muy conscientes de que el eje vertebral es oponernos a esa normalización del rearme, es decir, de la guerra. Este año el SIPRI, el otro día el Instituto para la Paz de Estocolmo, que es el mayor referente en este sentido, emitía y publicaba los datos anuales e indicaba, por ejemplo, sobre el Estado español, de los 15 países del mundo que más han aumentado, que más gasto militar tienen, el que más ha aumentado su gasto militar es el Estado español, un 50%. Y volvemos a lo de antes, ¿qué supone el rearme? Siempre es una escalada en algún lugar del mundo. Entonces, si algún día llega la cordura, cualquier historiador o historiador honesto del futuro definirá como eje vertebral de nuestro presente la normalización de la guerra. Y eso es lo que está operando en Latinoamérica, y para ello, bueno, pues tenemos a gente como Milei, como Katz, a ver qué pasa en Colombia, y otra mucha gente que está dispuesta a destrozar lo poco que había de protección para la sociedad y de comprar, y con esto contesto a otra pregunta de atrás y termino, el modelo que la relatora de Naciones Unidas para Palestina y muchos teóricos denominan la israelización del mundo. Y está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el Estado israelí, que vive en una guerra perpetua porque es a través de la guerra como puede obtener lo que el derecho internacional le niega, es uno de los estados con una mayor capacidad y desarrollo tecnológico militar. Y sabemos que toda Europa y Estados Unidos y muchísimos otros países del mundo adquieren ese material militar que Israel vende y presenta presumiendo de que ha sido probado en combate sobre los cuerpos de la gente palestina. Y eso, en las fuerzas de seguridad europeas, yo he oído a muchos integrantes de fuerzas de seguridad europeas cómo les gusta eso, cómo se fían de ello, ¿no? Eso es comprar entero el marco de represión y control coercitivo y de vigilancia a las 24 horas. Y está ocurriendo, y sigue ocurriendo. Ante ello, ese llamamiento a la esperanza que ha salido como concepto acá muchas veces a lo largo de esta mesa, como la esperanza frente a la instrumentalización del miedo. Nos quieren separadas, nos quieren individualistas, nos quieren desconectadas y por eso mismo tenemos que estar juntas, tenemos que estar coordinadas, tenemos que estar organizadas y no tener miedo y entender que, bueno, pues que pues claro que no es cómodo a veces tener que luchar por nuestros derechos, pero saber que nunca han caído del cielo. Los derechos se conquistan, nunca caen del cielo y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Moltíssimes gràcies, Olga. Gràcies, Hamza. Em quedo, o espero que ens quedem amb aquesta idea de l'esperança com a disciplina, que deies, Olga, que no ens podem permetre ara mateix que també colonitzin l'esperança i que potser no podrem respondre aïlladament, segurament no podrem respondre aïlladament, però que juntes i organitzades, com deies tu, Hamza, som una força política. Ho deixem aquí. Ara la sessió de després, la idea és que ens inspiri també les lluites que tenim a Minneapolis, que tenim a Florència i que tenim aquí també als Països Catalans. Us demanem que no us mogueu gaire, que serà molt ràpid aquest canvi i res, moltes gràcies.